Bueno, hay nuevos antecedentes en el caso Tsunami, según información del abogado querellante del caso. El informe entregado por la Policía de Investigaciones, que ya tiene 5 tomos, 1900 fojas, incluye una declaración, una segunda declaración de la presidenta o expresidenta Michelle Bachelet, y en esa declaración, según el abogado, porque son todas versiones que no es que tengamos los documentos, sino son versiones que han trascendido, la expresidenta habría señalado que ella tenía la responsabilidad política al momento que llega a la ONEMI y asume una conducción política, aunque las otras autoridades mantenían sus funciones, sus responsabilidades y sus cargos. El abogado es bien cuidadoso porque sostiene que desde el punto de vista legal las personas que tienen cargos siguen siendo las responsables. El hecho de que estuviese presente la presidenta no lo significa necesariamente que tenga responsabilidad penal, pero sí tendría responsabilidad política. Incluso el abogado, que es de la parte querellante, ha hecho un análisis en el sentido de que ahora no solo deben responder las autoridades técnicas, sino que además las administrativas que tienen a cargo el Comité de Emergencia y de Planificación. Bueno, esas son más o menos las versiones que hay. Vamos a seguir desarrollando este tema. Estuvimos hablando con Manuel José Osandón, quien dice que no ve mala fe, pero que sí, había inoperancia. Y lo que también queremos saber que están pensando en el PPD. A raíz de estas versiones de prensa, estamos con el diputado Felipe Arboe, también candidato a senador. Aquí traemos puro candidato a senador nomás. Oiga, ¿qué opinión tienen el PPD con todos estos trascendidos y declaraciones que hemos conocido en las últimas horas a propósito de una declaración, la segunda declaración de la expresidenta Bachelet ante la jueza que lleva este caso, o la fiscal? A ver, yo quiero lo primero es precisar, porque aquí ha habido un conjunto de interpretaciones y más bien intentos por enredar esta situación. Aquí lo que hay es que el diario La Tercera filtra parte del informe, y digo parte del informe, de la Policía de Investigaciones que le entrega a la fiscal Huerta. En ese informe se consignan el conjunto de declaraciones del proceso. Y algunos abogados han intentado plantear de que aquí habría un cambio en la declaración de la expresidenta Bachelet entre su primera y segunda declaración. Primero, eso es completamente falso, de falsedad absoluta. Cuando la expresidenta Bachelet declara voluntariamente en la primera oportunidad, por más de 7 horas con la fiscal, luego de ello, la fiscal le pide una declaración al exministro de Interior, Edmundo Pérez Lloma. Y ella advierte una cierta contradicción entre las dos declaraciones, razón por la cual la fiscal decide citar nuevamente al ex ministro Pérez Lloma. Y él aclara sus dichos, señalando justamente lo que usted ha señalado. Es decir, la presidenta de la República obviamente tiene el mando político de la nación, no puede desligarse de eso mientras ejerce el cargo, pero que la responsabilidad desde el punto de vista de la coordinación de la emergencia la mantenía el Ministerio del Interior. Es tan clara la declaración del ex ministro Pérez Lloma que la señora fiscal decide no citar más a la expresidenta. Pero ella voluntariamente llama a la fiscal y dice: ¿sabe qué? Por si tiene alguna duda, estoy disponible y quiero conversar con usted. Y en esa segunda declaración reafirma lo dicho anteriormente, es decir, no hay ninguna contradicción. ¿Cuál es el punto? Es que aquí estamos en presencia, en primer lugar, de una operación comunicacional destinada a generar daño político a la expresidenta por su eventual candidatura. En esa operación hay diputados de la derecha que han estado permanentemente: Alberto Cardemil, Frank Sauerbaum, son algunos, Cristian Letelier, son gente que ha estado en estas operaciones hace mucho rato y que además ya han sido completamente desnudadas. A mí lo que me preocupa es que un gobierno que todavía le quedan algunos meses y que goza de una escasa credibilidad se sume a una operación de esta naturaleza con palabras que ha tenido la vocera completamente desmesuradas. Es más, se dice que incluso en Palacio ella fue objeto de una crítica interna porque se le habría pasado la mano. ¿Y cuál es el punto? Es que yo espero de una vocera de gobierno, de un ministro de Estado, que consultado frente a un tema como este, tenga la estatura suficiente y diga: a ver, ¿sabe qué? Dejemos que las instituciones funcionen, este es un procedimiento judicial, los jueces determinarán las responsabilidades en la instancia que correspondan. ¿Por qué un ministro se hace parte de un informe de la Policía de Investigaciones, que por lo demás es un informe parcial, una información parcial de ese informe? Consecuencia, yo creo que más bien fue una declaración imprudente, que no aporta al proceso y que al contrario lo tiende más bien a enredar. Y por cierto, después de la vocera
aparecen todos estos vociferantes, ciertos parlamentarios que para ganar un poquito de tele hacen una competencia que nace la declaración más fuerte, imputando responsabilidades. Aquí hay que tener cuidado, porque hay un par de parlamentarios que han intentado incluso señalar que habría responsabilidad penal. Y la imputación de un delito a cualquier persona, a usted, a mí, a otro, es un delito. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado lo que está ocurriendo acá. Yo le advertiría al diputado Sauerbaum, que está, yo creo, en el borde de la ilegalidad al manifestar este tipo de declaraciones. Que está bien, probablemente él quiere salir en la tele, en el diario, y lo va a conseguir, pero aporta el descrédito de la política. Aquí lo que correspondía... En suma, usted dice que la presidenta no ha cambiado la declaración. No, para nada. Independientemente de eso, ¿debería pedir en algún momento perdón a raíz de todo lo que ocurrió? Mire, sobre todo por la inoperancia, porque escuchaba a Manuel José Sandón, me hace sentido que él diga, mira, como sea, no hubo mala fe, pero había inoperancia ese día. Pero más que inoperancia, si el problema es que cuando usted va a leer las noticias, Alejandro, usted tiene una responsabilidad de lector de noticias. Si aquí se nos apaga un foco, usted no es el responsable. Usted dará la cara probablemente, pero no es el responsable. Hay otro señor que tiene que mantener los focos prendidos. Aquí lo que ocurrió, y vamos a identificar quién es, aquí lo que ocurrió fue que la autoridad, en este caso la coordinación de la ONEMI, la directora de la ONEMI y el subsecretario del Interior, recibieron información equivocada de quien, de acuerdo al protocolo escrito, tenía que dar información. La Armada de Chile, el CHOA, el organismo técnico que de acuerdo a la norma debía decir si había o no riesgo de tsunami, dijo no hay riesgo de tsunami. Y por tanto las decisiones posteriores fueron equivocadas porque el diagnóstico original fue equivocado. Entonces, claro, aquí lo que falló fue el Estado de Chile. Falló la Armada. El comandante en jefe de la Armada, en la comisión investigadora dijo: yo cuando sentí el terremoto, llamé a mi subalterno y le pregunté si había riesgo de tsunami. Me dijeron que no y me fui a acostar y me dormí tranquilo. Y fíjese que a esa misma hora ya teníamos en Talcahuano una ola que estaba entrando. Entonces el organismo técnico informó mal y por tanto la autoridad política probablemente habló con información que no era la adecuada. ¿Se fija? Se lo digo más bien por experiencia propia, porque a mí me ocurrió y me tocó manejar cerca de 7 emergencias, incluido Chaitén, incluido el invierno blanco en la Araucanía, la inundación enorme, y la verdad es que uno observa que el Estado de Chile no está preparado para enfrentar emergencias. Y ahí yo coincido en una cosa con Manuel José Sandón, es que yo creo que la política, y no solo la concertación, no estuvimos a la altura de prepararnos para esto. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros llegamos a pedir presupuesto al Congreso nos decían que no. ¿Y quién nos decían que no? Los parlamentarios de Alianza nos decían, no, más grasa del Estado no queremos. Bueno, pero si es que el Estado tiene que tener la capacidad de responder frente a una emergencia. Fíjese cuánto se ha demorado la reconstrucción ahora. Usted bien lo decía. Pero no empatemos, dejémoslo ahí. Pero a 3 años del terremoto y del tsunami, todavía, con el gobierno de los mejores, no están instalados los sismógrafos. A 3 años. ¿Y eso será mala fe? No, claro que no. Pero eso es un problema administrativo, porque la estructura administrativa del Estado no está preparada para enfrentar ese tipo de emergencias. Y eso es lo que yo creo que la clase política tiene que solucionar, para evitar que se vuelva a repetir esto. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted. Felipe Arboe, diputado del PPD, candidato a senador también, comentando también otra versión respecto a las declaraciones que habría formulado Michelle Bachelet a la fiscal del caso y que fueron una parte de ella, lo menos, filtrada del informe de la Policía de Investigaciones a los medios de comunicación.